Iba a hablaros hoy del debate electoral de ayer. Sin embargo, cuando he querido refrescar la voz con un poco de agua, he tomado uno de estos recipientes y me ha venido a la cabeza el asunto del reciclaje. No sé, mucho se habla hoy en día de la economía verde, pero lo cierto es que sin negar nada de lo que está sucediendo en el mundo, la economía verde, bajo mi punto de vista, es un tema que requiere un enfoque más amplio, menos ideológico, incluso algo más matizado. Me ha venido cuando estaba con este vaso. Por eso voy a utilizar este vaso, estos vasos, tengo varios, que por más pequeño que sea cada uno de ellos, representa una cuestión estratégica para avanzar hacia una economía verdaderamente verde, paradójicamente. Es muy probable que muy pocos lo sepan, pero el vaso de papel moderno se inventó para reducir la contaminación cruzada y las enfermedades transmitidas por los alimentos, después de que se descubriera que al beber agua en vasos compartidos, pues eso representaba un peligro para la salud pública. Es decir, estos productos juegan un rol fundamental para la prevención de la contaminación cruzada de alimentos y bebidas. De hecho, aún en la actualidad, la OMS calcula que cada año se producen en el mundo 23 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, atribuidas a una manipulación incorrecta en todas las fases de la cadena alimentaria en los vasos reciclables. Aún así, los vasos y restos de envases desechables siguen generando un debate debido a que existe una idea errónea y generalizada de que los envases reutilizables tienen un menor impacto medioambiental que los desechables, pero por mi actividad profesional he tenido relación con empresas e instituciones que defienden que es fundamental mirar con atención los datos reales sobre estos conceptos. Por ejemplo, el esfuerzo del propio World Economic Forum y sus satélites por demonizar el envase desechable para mí es muy sospechoso, especialmente cuando se sujetan afirmaciones que son revisables. El razonamiento contra la utilización de los envases de un solo uso se cimentan en que causan una crisis de residuos cada vez más grande, y el propio World Economic Forum culpa a los ciudadanos de ser responsables del uso de envases que no son capturados por los sistemas de eliminación e incineración de residuos, y mucho menos por los sistemas de reciclaje. Y según estos señores, pues todo eso termina como basura. Te acusan a ti y se quedan tan a gusto. A partir de ahí se inicia una carrera hacia la locura. En un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático creado en 1988, titulado Global Warming de 1,5 grados o algo así, se acusa a muchos modelos de relación entre los humanos y nuestro entorno que, según ese panel de expertos, nos lleva a una catástrofe climática en tan solo 12 años. En la teoría del decrecimiento, este modelo económico lineal, basado en extraer, fabricar, consumir y tirar, y que ha generado beneficios, que ha creado empleos, que ha cumplido con el deseo de los consumidores de obtener productos accesibles, innovadores, convenientes, todo al mismo tiempo que reduce los costos para los productores y se genera progreso social, pues según ellos todo esto no es sostenible. Solo recordar que la humanidad en este último tramo del siglo XX y de principios del XXI vive como no lo hizo en el resto del 99% del tiempo que llevamos sobre la faz de la Tierra. Lo digo porque satanizar el crecimiento, el progreso o la generación de capital igual se les revuelve en contra cuando la economía no sea capaz de gestionarse marcha atrás. Pues resulta que las últimas normativas europeas apuntan a sustituir los envases desechables por los reutilizables, sobre todo en los restaurantes. Sin embargo, tal y como ocurre con muchos temas económicos, esto no es tan simple. Numerosos estudios comparan el impacto ambiental de los envases desechables con el de los envases reutilizables en todo el ciclo de vida de los productos, desde la fabricación hasta el transporte, el mantenimiento y su eliminación. Y ahí es cuando entran en juego otros factores de impacto como el lavado y el secado necesarios para reutilizar un envase. Un examen más exhaustivo, que os dejo abajo en un listado de enlaces que cuando acabe el vídeo voy a recopilar y poner, demuestran que es el vaso reutilizable el que contamina más. Se requiere 3,6 veces más agua dulce, emite 2,8 veces más CO2 y emite 2,2 veces más partículas finas. También sale perdiendo en el consumo de minerales y en el uso de combustibles fósiles. En fin, que la lista es larga. Lo que hay que recordar es que hay que mirar hacia, más allá de los prejuicios y considerar las cosas dentro de un marco más amplio y riguroso para llegar a conclusiones que sean más serias y tomar decisiones más responsables. Soy consciente de que la economía verde y la concienciación sobre que es mejor cuidar el planeta que maltratarlo es un tema amplio, que si bien debemos hablar de los riesgos medioambientales y de la escasez de recursos o de lo que sea, también se debería de incorporar en la ecuación el bienestar humano, la equidad social. No se puede eliminar un factor que puede ser paradójico
solo porque no está en el patrón verde. Si limpiar un vaso, esterilizarlo y reutilizarlo gasta más agua que la que se utilizó para fabricar uno de papel de un solo uso, pues gasta más agua y se tiene que decir. No es ideología, que a veces todo lo parece. Vamos a equilibrar. Repito, no entro en aspectos climáticos. Hablo de la equidad como factor de análisis antes de rechazar la opinión contraria cuando hablamos de estos temas. La versión oficial dice, el vaso reciclable sí, el de un solo uso no, porque el segundo contamina más. Hay mucho más que hablar de eso. Pero, ¿y si nos enfocamos en otro tema del que curiosamente no se habla cuando hablamos de reciclar o de un solo uso de los recipientes? Hablo de la seguridad alimentaria, el acceso universal a los alimentos o cómo la tecnología, y en este tema, pues qué queréis que os diga, es en el que he tenido más contacto con el sector, el cómo la tecnología está modificando totalmente el diseño de estos envases de un solo uso y los hacen mucho más sostenibles. Veamos. El World Economic Forum, Davos, Al Gore y el Sun Sun Corda acusan a los envases de un solo uso por aspectos medioambientales, pero no citan nunca, ni lo tienen en cuenta, que casi el 30% de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia, lo que contribuye a cerca del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Algo que repercute en los ecosistemas y las poblaciones, afectando directamente al nivel y a la calidad de vida. De ahí que el envasado desempeñe un papel esencial a la hora de limitar el impacto de carbono de nuestro sistema alimentario. Por eso permite controlar las porciones, el de una utilización facilita que sea asequible y aporta muchos beneficios sociales y económicos a lo largo del proceso. El envasado de un solo uso contribuye a evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos, como sabemos. La forma en que se producen, se envasan, se consumen los alimentos, pues tiene un impacto significativo en la consecuencia del hambre cero, que es un objetivo, ¿no? Se estima que 931 millones de toneladas de alimentos a disposición de los consumidores acabarán en los contenedores de hogares, minoristas, restaurantes y otros proveedores de alimentos solo en este año. El envasado de alimentos ayuda a reducir este desperdicio. Solo el 5% de las emisiones de carbono de los sistemas alimentarios se le pueden atribuir a los envases. El beneficio medioambiental de los residuos evitados es generalmente de 5 a 10 veces mayor que el coste medioambiental de esos envases. Mantener la idea de que todos los envases reciclables son factibles para evitar ese derroche es un error. Además, permitidme que os diga algo. Los envases alimentarios desempeñan un papel importante en la prevención de la contaminación cruzada de alimentos y bebidas. El vaso de papel moderno, por ejemplo, como estos, se inventaron para reducir la contaminación cruzada de las enfermedades transmitidas por los alimentos, después de que se descubriera, como os he dicho antes, que beber agua en vasos comunales era un peligro para la salud pública. En la actualidad se producen en el mundo 23 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos que se atribuyen a la manipulación incorrecta de todas las fases de la cadena alimentaria con envases reciclables. Si se utilizara un envase de un solo uso se podría evitar una parte de ese drama. No sé. Podrían tenerlo en cuenta, ¿no? Las fuentes de estos datos te las voy a dejar abajo, como te he dicho antes, cuando las busque y las pueda colocar. Pero van desde, yo qué sé, el Food Waste Index Report, de la cumbre de la ONU que se celebró en 2021 en Nairobi, hasta el documento Stop Waste, Safe Food, del DENSCAT, y alguno más que ahora no recuerdo. Pero hay más cosas. Mira, en los últimos años, la legislación europea ha ido avanzando en la dirección de sustituir esos envases desechables por envases reutilizables. Bien, esta tendencia va acompañada de, o se alimenta de, o se deriva en la percepción pública generalizada de que la vajilla reutilizable que se utiliza en los restaurantes europeos de comida rápida para consumir en el establecimiento tiene un menor impacto ambiental. Sin embargo, los datos de diversos estudios, entre ellos pues uno que trata la evaluación completa del ciclo de vida y que se encargó por la Alianza Europea de Envases de Papel, y que se realizó por la consultora independiente Ramboll, pues confirma, también te lo enlazo, confirma claramente las ventajas de esos envases de papel de un solo uso frente a los sistemas de usos múltiples. El estudio utiliza datos, si no recuerdo mal, de tipo primario en los sectores del papel, en los envases, en la restauración, para compararlos en el comportamiento medioambiental global de los envases desechables y reutilizables de alimentos y bebidas que se utilizan en un restaurante de comida rápida, por ejemplo, para su consumo en el establecimiento. Y es que se debe comparar el impacto medioambiental global de un producto considerando todo el ciclo de vida, no solo una parte, no solo cuando lo dejas. Parece intuitivo pensar que los artículos pueden utilizarse más de una vez, pero entonces se olvidan otros factores que tienen un impacto medioambiental negativo y que no se suelen recordar: el impacto del lavado, el secado y alguno más, el transporte. Teniendo en cuenta el consumo de energía necesario para todo este ciclo,
El impacto medioambiental de estos sistemas multiuso, que supera con creces el de los envases alimentarios de papel de un solo uso, pues tendríamos que analizarlo, ponerlo sobre el análisis, sobre la mesa. Te lo he dicho antes, pero te lo repito, el estudio Single Use versus Multiple Use Life Cycle, pues de EPA y de Rumble del 2021, indica que el uso de envases reutilizables emite, ya te lo he dicho, 2,8 veces más CO2 que los de un solo uso, consume 3,4 veces más agua, 3,3 veces más minerales, 3,4 veces más energía fósil, produce 2,2 veces más partículas finas y contribuye 1,7 veces más a la acidificación del suelo. Pero si fuera poco, a la hora de razonar de un modo más amplio sobre lo que debemos y qué no debemos hacer en un mismo objetivo, que el planeta sea más igualitario, habitable y seguro, resulta que mantener el discurso contra el envasado de un solo uso pues va a condenar a mucha gente a no tener un acceso efectivo a los alimentos. ¿Y el hambre cero qué? Pues veamos, dado que el 56% de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, el papel de los envases en el transporte y la distribución de alimentos es cada vez más esencial. Es imperativo mantener las cadenas de valor del envasado de alimentos que sean resistentes frente a desafíos climáticos inesperados o cualquier otra cosa, ya que desempeñan un papel esencial en el sustento y la vida de esas personas. De hecho, desempeñan un papel esencial en la vida y los medios de subsistencia de las personas y sobre todo en la disponibilidad de productos alimentarios que sean seguros, higiénicos y asequibles. Así lo refleja el documento de la FAO, que se titula algo así como The State of Food Security and Nutrition in the World, que por cierto, en lo que a mí me ocupa más atención, y también lo comentan ahí, resulta que las tecnologías digitales pues, pueden transformar el sector del envasado de alimentos de un solo uso, ya que ofrecen una, trazabilidad, comodidad y sobre todo detección de manipulaciones que el reciclable no puede cumplir o le cuesta mucho. A través de la digitalización, estas características pueden optimizarse, pero también sirven para mejorar el rendimiento operativo, hacerlo más eficiente, permitir un mejor servicio al cliente y contribuir también al diseño de una circularidad a través de envases inteligentes centrados en esa sostenibilidad que todo el mundo quiere. Además, lo sé por experiencia, esto logra el compromiso del cliente con el contenido y con la trazabilidad del origen del producto. Uno de los valores clave de los envases inteligentes es el fácil acceso a la información sobre las materias primas utilizadas en ese envase, lo que obviamente facilita luego ese posible reciclaje. Y nos hablarán de globalización cuando en realidad nos están hablando de globalismo. Son dos cosas distintas. El globalismo defiende el discurso único contra todos los que lo ponen en duda. Te garantizan que el planeta está en riesgo por tu culpa, por no utilizar vasos reciclables, por no parar la tele por la noche y por no regar las plantas o por regar las plantas más de una vez o más de la cuenta. Pero no por mucho decirlo te llenas de razón, y la verdad es que la esperanza de este planeta reside en que todos abramos más el diafragma y pensemos que todos podemos tener parte de razón y nunca toda la razón. Los defensores del reciclado nos dicen que durante la mayor parte del siglo XX los distribuidores de bienes de consumo y perecederos proporcionaron recipientes reutilizables que los clientes podían vaciar y luego dejar en sus puertas, como las botellas de leche de vidrio. Estos envases fluían a través de un sistema en el cual el productor era responsable de ellos y los poseía como un activo de gran valor. Y dirán que todo eso era muy sostenible, pero no te dirán que si revisamos bien ese ciclo al que se refieren, al final no es un valor añadido, sino una arista más por el decrecimiento, y que además, bien mirado, igual contamina más con los múltiples viajes que tiene que hacer el repartidor, la limpieza de esas botellas, la desinfección, en fin. Hoy se me fue un poco la cosa, la verdad, lo reconozco, pero es que iba a hablar de otra cosa, pero es que este es un ejemplo que se me vino a la cabeza porque básicamente tenía sed y como son de un solo uso, seguimos.